¿cómo están? Mi nombre es Carolina. Bienvenidos a este video en el que vamos a hablar de este libro. Para celebrar el Día del Libro quiero hablarles de mis cosas favoritas o las cosas más impactantes o las cosas de las que más hablamos en la casa, todas sacadas de este libro El infinito en un junco por Irene Vallejo. Traté de ponerle a cada sección como un nombre llamativo o que la resumiera bien y pues bueno, comencemos. La primera parte se llama Alejandro, Alejandría y los libros. Y es que Alejandro estaba obsesionado, él estaba muy empeliculado con la Ilíada. Él se llevaba ese libro, que cuando eso eran rollos, él se llevaba esos rollos a todas partes, para arriba y para abajo, no se despegaba de ellos, dormía encima de ellos y él se creía Aquiles. Entonces después él funda la ciudad de Alejandría y comienza la idea de crearse esta inigualable y famosísima biblioteca. Y lo curioso es que aunque no hay registros de que él hubiera dado la orden de construir este lugar, pues tiene toda la firma, como por el delirio de grandeza y por esta ambición que tenía la biblioteca de poseer todos los libros que existían, que pues al mismo tiempo, como dice Irene, era una manera también de poseer el mundo. La biblioteca fue destruida, no precisamente en un incendio como siempre lo habíamos creído, pero eso se los dejo a ustedes para que lo lean en el libro. Y pues así cada vez este sueño de tener todos los libros se ha vuelto como más difícil de cumplir, y más porque hoy en día se publican millones, o sea, cientos de millones de libros al año y la cifra es exagerada y pues cada vez es más difícil poseer, o sea, no cabrían en ninguna parte todos esos libros, así que pues es un sueño que quedó atrás, es algo que es muy nostálgico, algo de lo que es muy ensoñador hablar, pero pues ahí murió. Y aunque a mí me pareció un poquito paradójico porque Alejandro arrasó con algunas bibliotecas en toda su campaña de conquista, pero digamos que este sueño es algo que sorprende, que da mucho de qué hablar y es algo con lo que nos gusta soñar. La segunda idea se llama la oralidad, la lectura rítmica y la lectura en silencio. Y bueno, esto fue súper interesante porque Irene nos cuenta que antes contarle tu historia a una pequeña audiencia era lanzar tu historia, era como publicar el libro. Todo era oral, las historias se contaban unos a otros, habían cuenteros y alrededor de la oralidad era que todo se movía. Luego se decidió escribir las historias y pasar a esa decisión fue muy difícil porque eso iba a quitarles como este hecho de que eran tan fluidas, que estaban vivas, que eran cambiantes y las iba a dejar estáticas, quietas en una versión para siempre. Entonces fue algo muy difícil, aunque la intención era buena porque era conservarlas más y difundirlas más, porque antes el público era solo el público que te escuchara y ya. Entonces bueno, luego podíamos leer las historias, pero se seguía leyendo en voz alta, no se leía en silencio. Entonces las bibliotecas, imagínense que no eran esos lugares hiper silenciosos que conocemos ahora, sino que eran lugares en los que habían murmullos, la gente estaba leyendo, incluso se seguía un ritmo con el pie. Entonces eso fue muy extraño de imaginar, de pensar cómo eran de distintos estos lugares de lectura. Y bueno, luego se pasó a leer en silencio, que es algo que nos parece súper normal, uno estar leyendo en silencio. De hecho, lo raro es como leer en voz alta y se hacen campañas de lectura y hora de lectura, pero lo normal es leer en silencio. Entonces, las primeras veces que se vio a alguien haciendo eso era muy extraño. Ver a alguien ensimismado, perdido en ese mundo que el libro le estaba ofreciendo, era algo súper raro, era algo que la gente se quedaba así mirando, porque era alguien leyendo en silencio y era rarísimo. Entonces esa parte también fue como wow, pensar cómo han cambiado las cosas y también cómo ha cambiado el sonido de los libros y la manera de manipularlos. Algo que yo creo personalmente es que la oralidad está tomando otra vez mucha fuerza. Digamos que siempre ha estado ahí conviviendo con la lectura, pero miren que la radio sigue viva y hoy en día los podcasts y los audiolibros están por todas partes. Hay podcasts sobre todos los temas y hay muchos libros que se están convirtiendo en audiolibros y la gente espera que estén en audiolibros para escucharlos. Entonces creo que en ese sentido la oralidad está otra vez como aprovechando la tecnología que hay y el gran público al que se puede ahora llegar para seguir ahí viva. Mi tercera idea se llama lo clásico es lo que sobrevive y la prohibición le ayuda. Aquí Irene comienza dándonos una definición de los clásicos que me gusta mucho, y es que
son los que sobreviven. Y son obras, libros, historias que incluso después de 100, 200 años de haber sido publicadas, siguen atrayendo nuevos lectores y digamos sobreviven a estas barreras de el tiempo, los gustos y la ubicación geográfica. Además, siguen siendo representados en teatro, en televisión, en cine, siguen siendo referenciados. Son libros que están en el ADN de todo lo que leemos hoy en día. Y algo muy paradójico es que cuando se prohíbe un libro, aumenta la curiosidad por este, aumenta su valor, se vuelve un tesoro aún más preciado y pues entonces ya todo el mundo quiere saber de qué trata, está en boca de todos y esto hace que el libro tenga más posibilidades de ser recordado y de sobrevivir, como hemos usado esta palabra, y así pasar y ser tal vez un clásico. Además también se nos suele olvidar que lo que hoy vemos como libros clásicos y los leemos digamos muy tranquilamente en algunos casos, son libros que causaron mucho revuelo en su momento, que causaron oposición y que causaron incomodidad. Mi cuarta idea es una que me dio mucha risa y se llama Platón y los libros que no enseñan nada. Esta parte me pareció muy sorprendente y me dio risa porque yo no me esperaba algo así, yo no sabía que había pasado algo así con Platón. Y es que él en su República Ideal y con leyes ideales decía que no se podía publicar ninguna obra que contradiga lo que la ciudad considera legal, justo, bello o bueno, y no se podía publicar hasta que no fuera revisado por la policía poética y por digamos la persona encargada de la educación. Y aparte de todo, los libros que pasaran esos filtros son los que se debían usar para educar. Entonces eso me hizo preguntarme, pues entonces cómo vamos a aprender, dónde va a quedar la moraleja de las historias y ahí está como el punto de esta parte del libro que nos hizo discutir tanto. Y es que claro, los personajes malos, las malas decisiones, los enredos, las paradojas, todo esto que pasa en las historias es necesario, es lo que hace que nos cuestionemos, pensemos y aprendamos de nuestras lecturas. Y también como escribir eliminando lo inapropiado de los libros no vamos a ayudar a los jóvenes a salvarlos de las malas ideas, sino que al contrario, se les va a hacer un daño muy grande porque van a ser incapaces de reconocerlas. Y toda esta perspectiva es muy importante ahora, aunque vemos que la discusión viene desde Platón, pero menciono ahora porque se está queriendo editar algunos clásicos para que sean más correctos y también se quiere cambiar el nombre de los libros y dejar de estudiar algunos autores y cosas por el estilo, y pues ahí nos estaríamos perdiendo de la historia, de cómo eran las cosas antes, de cómo son ahora, de por qué no se debían hacer así y por qué se hacen de otras maneras ahora o por qué se siguen haciendo de la manera en la que se venían haciendo. O sea, tantas cosas que se podrían pensar ahí con las cosas que están mal, que están incorrectas a los ojos de hoy en día. Entonces fue importantísimo y es un tema que tiene mucho para discutir. Y mi quinta y última parte es mi favorita. Se llama libros rescatistas. Y aquí mezclo varias ideas y es que, por ejemplo, Irene nos habla, y bueno, también lo podemos ver a través de la historia. Destruir una biblioteca es destruir una parte de la historia, destruir ideas, destruir una esperanza y también destruir la vida de las personas. Au, au. Todo esto encierra muchísimo poder y al mismo tiempo poseer un libro también tiene todo ese poder, esperanzas, ideas, las vidas de las personas. Y entonces aquí Irene pasa a una parte muy conmovedora y nos habla de cómo personas han tenido libros en lugares como cárceles, campos de concentración y otro tipo de aislamientos muy dolorosos. También nos podemos ver un poquito reflejados en la pandemia y muchas personas se acercaron a la lectura en esa época como en ese tipo de aislamiento. Entonces nos cuentan cómo leer y releer esos libros fueron un rescate, fueron una luz en esos momentos oscuros e incluso llegaron a hacer cosas súper riesgosas que ahora son normales y las disfrutamos, pero en ese momento era poner en riesgo la vida y son cosas como tener un diario o hacer clubes de lecturas y comentar los libros. O sea, esas partes son muy dolorosas, las personas estaban arriesgando sus vidas por las historias y las historias también les dieron como esperanza, los ayudaron a mantenerse vivos, a imaginar otras cosas, a pensar en el después de eso, a pensar fuera de eso. O sea, las experiencias fueron
muchas, no es que un libro te vaya a solucionar la vida y te va a sacar de ahí, no, sino que es como un bálsamo, es unas vitaminitas chiquititas al día que te ayudan a llevar ese día de otra manera, con otras ideas, con otra perspectiva, que a uno mismo no se le puede ocurrir, y mucho menos en circunstancias en las que uno está tan bajo. Y aquí nos cuentan que cuando no era posible conseguir los libros porque era peligroso y eran escasos, pues entonces las personas empezaban a recitar de memoria las partes de los libros que se sabían, y eso fue súper profundo, y de alguna manera nos podemos sentir identificados. Queremos comentar nuestras historias favoritas, queremos aprender esa parte del libro, memorizar nuestras frases favoritas. Y memorizar un libro, llevar parte de una historia dentro de nosotros, es algo muy provechoso para nuestro espíritu. Y pues bueno, yo creo que todos los lectores podemos contar cómo los libros nos han rescatado, nos han ayudado a hacer nuestros días más llevaderos. Y bueno, esa es solo una pequeña partecita de todo lo que les quería decir, porque es que este libro es infinito, como su nombre lo dice. Hay tanto que decir, tanto que pensar, tanto que concluir, tanto que consultar. O sea, miren que no me da la emoción cuando pienso en este libro. Y bueno, solo agradecimiento tengo de poder tener un objeto así en mis manos y de pensar todo lo que tuvo que pasar para que podamos tener un libro en nuestras manos. Desde el sistema de escritura hasta el papel, hasta el hecho de que seamos capaces de leer, y el hecho sobre todo de que podamos comentarlo con otros. Así que solo agradecimiento. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por haberme escuchado. Espero que les haya inspirado mucho este video. Cuenten en los comentarios sobre sus libros favoritos, sobre esos libros que los han rescatado. Y pues yo creo que en este inicio de año este libro ha sido para mí una inyección de energía y de inspiración. Así que yo creo que este va a estar ahí en mi lista de los libros que han sido rescatistas para mí. Y bueno, nos vemos en el próximo. ¡Chao!